Buenos días, hermanos, hermanas, que Dios os bendiga. Estamos nuevamente aquí en esta mañana, hoy domingo 3 de mayo, donde aquí en España se está celebrando el Día de la Madre. Así que, en primer lugar, pues felicidades a todas las madres. Es un privilegio que pues todas las madres Dios le da la oportunidad de una experiencia única. Recordemos que Jesús nació a través de una mujer llamada María. Entonces, damos gracias a Dios por cada una de ustedes, que Dios las bendiga y gracias por ser como son. Aquí está mi esposa. Ella también tiene unas palabras hoy para cada mamá y para todos los que están viendo y escuchando. Dios os bendiga a toda la iglesia y a todos los que nos escuchan. Felicitar a las madres, que son unas valientes, dándole gracias al Señor por todas ellas, porque ellas son especiales, ya que Dios las escogió para ser madres, ¿no? Yo tenía un versículo en Proverbios 31, versículo 30 y sin gafas no veo 30. Dice 31. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Qué bueno que tenemos ese tiempo de, al temer a Dios, al estar en su presencia, Él nos regala también un poco de homenaje, por así decirlo, ¿no? A esa madre valiente, a esa madre amorosa que lo da todo por sus hijos. Y nada, simplemente era eso, que Dios os bendiga, os quiero mucho. Muy bien, vamos en esta mañana también a compartir la palabra. Como habéis visto ahí en el cartel del anuncio del tema de hoy, la predicación, el título de la predicación es El yugo del Señor. Realmente es importante en estos tiempos poder llevar el yugo del Señor. Jesús nos había dicho que fuéramos a Él todos los que estábamos trabajados y cargados y que Él nos haría descansar, y Él nos invitaba diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y bajo esos versículos anteriores yo quiero ir al libro de Mateo, al capítulo 11, al versículo 30, que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra versión, la Nuevo Lenguaje Actual, dice: lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Vamos a orar en esta mañana. Juntos, por favor, te pido que te unas a nosotros para que en esta mañana podamos pedir la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana nos sentimos contentos, felices, porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, sabemos que tu palabra es bendita de por sí, pero yo te ruego que en esta mañana, una vez más, me puedas usar para hablar a tu iglesia, para hablar a tu pueblo. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Háblanos y sorpréndenos como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es importante entender qué es el yugo. Según el diccionario de la lengua española, tiene varios significados. El yugo, por un lado, es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada, normalmente de madera, con dos arcos que se ajustaban a la cabeza o al cuello de los animales y que se sujetaba a la lanza de un carro o el timón de un arado, y esto permite que tiren de ellos. También el segundo significado, según el diccionario, es dominio u opresión que una o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. Es decir, podemos ver que la palabra yugo tiene dos significados, por lo cual
Jesús nos estaba invitando a que lleváramos el yugo con Él, el yugo de Él. Es decir, para que podamos trabajar junto a Él. El yugo es una herramienta muy reconocida en la agricultura. Es verdad que hoy en día en las ciudades cosmopolitas o aún en los pueblos hay muchos tractores, pero todavía en muchos lugares del mundo, del planeta Tierra, se siguen utilizando el yugo. ¿Por qué? Porque es la forma de arar o de llevar un peso sin necesidad de un esfuerzo sobre el ser humano. Es importante que cuando nos referimos al yugo del Señor, el Señor nos invita a caminar junto a Él. El yugo se utilizaba y se utiliza para que dos animales, normalmente bueyes, pudiesen llevar el arado. Normalmente ponían y ponen a un buey grande, experimentado, y cuando hay otro buey que comienza a crecer, pues lo ponían al lado para que ese buey que ya tenía experiencia pudiese guiar al buey nuevo. Nosotros, hermanos, tenemos que caminar junto a Jesús, no como bueyes. Jesús está haciendo una comparación, un símil, una forma de que cualquier persona pudiese entender lo que le estaba diciendo. Él lo que estaba diciendo es que dejáramos el yugo de la esclavitud del diablo, del pecado, donde él nos obligaba a hacer cosas malas, cosas que estaban en contra de Dios. No teníamos oportunidad de tomar nuestras propias decisiones y Él nos invita a venir junto a Él para poder hacer lo que Él quiere que hagamos, para ir donde Él quiera que vayamos y para ocupar nuestro lugar junto a su lado. Nosotros no somos, si vamos tomando el yugo del Señor, no somos lo que determinamos, no somos quienes determinamos lo que hablar, lo que hacer, a dónde ir o hasta dónde llegar. Esa es la responsabilidad del Señor. La nuestra es simplemente acompañarlo en todo el camino donde Él decida llevarnos. Perdón. Quiero resaltar algunas características importantes del yugo. Como es un trabajo pesado, el que es arar o llevar un peso, una carga hacia un lugar, la velocidad no es tan importante, porque a veces pretendemos ir demasiado rápido, pero qué importante es que estemos tranquilos, tranquilas. Lo importante es ser constantes, es no desmayar. Corintios nos dice que, hermanos míos amados, estad firmes, inconstantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Déjame decirte en esta mañana, no importa si estamos confinados en casa, no importa si no nos podemos congregar en un local, no importa si realmente estamos viviendo una situación excepcional que ni nuestros padres ni nuestros abuelos han vivido y tal vez nuestros hijos, pensamos que el Señor viene pronto, tal vez no van a vivir. Es importante ser constante, aprovechar bien el tiempo, sabiendo que el Señor tiene control de todo lo que está sucediendo. Por eso es importante no tratar de hacer demasiadas cosas, sino ser fiel en lo que Dios quiera que hagamos. Otra de las características del yugo es que es necesario que los animales sean de la misma especie. Normalmente ponían y ponen, como os he dicho antes, a un buey maduro, un buey experimentado junto a uno joven, uno que pudiese aprender de él, porque si la experiencia de ese buey maduro iría para donde él quisiera irse, se saldría del camino y entonces de esa forma el joven aprendería del maduro. Pero es importante entender algo. Aún la Biblia lo dice, no se podían poner dos animales de diferentes especies. Es decir, si realmente se pone un buey en un yugo, hablando humanamente, hay que poner otro buey. Porque si ponemos un buey, por ejemplo, con un perro, con una cabra, con una oveja,
etcétera, etcétera, no va a funcionar. La altura del yugo va a ser inestable. La Biblia, como he dicho, en Deuteronomio 22:10 nos dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Nosotros tenemos que hacerlo a la manera de Jesús. Tenemos que ocupar ese lugar que Él nos permite ocupar a la manera de Jesús. No podemos utilizar las cosas de este mundo para tratar de arar o para tratar de hacer lo que el Señor quiera que hagamos. Recuerda, el yugo estaba puesto ¿dónde? En la cerviz, es decir, aquí, debajo de la cabeza, al lado del cuello. Hemos leído que Jesús nos decía: llevar mi yugo, y también decía: aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús nos está enseñando que es el tiempo de humillarse. Para poner el yugo tenemos que agachar nuestra cabeza, y eso simbólicamente lo que está hablando es de humillarnos, de quitar el orgullo o la altivez. Déjame recordarte que Dios sigue siendo Dios, conmigo y sin mí, con usted y sin usted. A veces nos pensamos que somos indispensables para la obra del Señor, y eso es un problema de altivez, de orgullo. Tú y yo podemos ser prescindibles, podemos no estar, y la obra del Señor va a seguir adelante. El Señor nos invita en esta mañana a humillarnos y a reconocer que Él es el que marca la diferencia, que Él es el que guía nuestro caminar. Había un problema con el pueblo de Israel, bueno, y también lo sigue habiendo hoy. Constantemente Dios se queja de su pueblo, de los creyentes. Y siempre, por ejemplo, en Éxodo 32:9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Otra versión dice: son muy tercos, y aún otra versión dice: añade a tercos rebeldes. Lamentablemente sigue ocurriendo lo mismo. Somos personas que a veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. A veces nos olvidamos de dónde Dios nos trajo. Aún Deuteronomio dice lo mismo en el capítulo 9, versículo 13. Dice: y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí es un pueblo duro de cerviz. ¿Somos todavía duros de cerviz, hermanos, hermanas? Necesitamos humillarnos. Si estamos llevando el yugo del Señor, tenemos que entender que Él es el imprescindible. Nosotros somos prescindibles. Bien. Si somos algo, es por la gracia del Señor. Es el momento de humillarnos y reconocer y entender que solamente Él es el que marca la diferencia. Yo no sé usted, dice Juan capítulo 8, versículo 36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Dios nos ha libertado, si Jesús nos ha libertado del viejo yugo, somos libres. No podemos llevar el yugo de Dios y el yugo del diablo. No podemos llevar el yugo de Dios y el yugo del pecado. Si Dios nos ha libertado, no podemos caminar a algunos lugares o hacer algunas cosas donde el Señor no está. O somos de Dios o somos del diablo. O somos de Dios o estamos viviendo bajo las obras de la carne. El Señor nos invita en esta mañana a recordar que si somos libres no podemos llevar el yugo. Como yo decía, el yugo, el buey maduro, el buey experimentado llevaba al otro, al más joven, a lo que tenía que hacer. No podemos decir que lo que estamos haciendo es normal si ahí no está Jesús. El Señor también nos invita en Isaías 58:6 y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a todos los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Hoy, iglesia, necesitamos romper todo yugo. Amén. El yugo del Señor es un yugo que nos da descanso, que nos da paz, que nos da alegría, nos da gozo, pero es el momento
que rompamos todo yugo. ¿Sabes que hay gente que llega y lleva el yugo del Señor, pero llega a su casa, deja ese yugo y toma el yugo de las cosas del viejo hombre, de la vieja mujer? Y eso no puede funcionar. O somos de Dios o somos del diablo. Mira, hubo un profeta llamado Jeremías, en Jeremías 27:2, que dice que Jehová me ha dicho así: hazte conyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Dios le dice a Jeremías que se ponga coyundas y yugos y que los ponga sobre su cuello. ¿Sabes que Dios nos pone esos yugos para enseñar a otros? Ahí lo que estaba diciendo Dios a Jeremías: mira, ponte esos yugos y di al pueblo de Israel que va a venir Nabucodonosor y los va a llevar presos si no se humillan y obedecen a lo que yo les digo. Y dice que vino un profeta llamado Ananías en Jeremías 28, 10 y 11. Dice, y entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Hermano, si Dios te ha puesto un yugo, no permitas que venga nadie y te lo quite. Ese profeta Ananías era un falso profeta. Si Dios le ha dicho a Jeremías que se ponga ese yugo y les diga que o se humillan o van a ser llevados por Nabucodonosor a Babilonia, y ahora llega este y rompe el yugo que Dios ha puesto, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que luego nos está diciendo Jeremías 28, 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ahí Dios le habla, ahí Dios le está diciendo, Jeremías, dile a mi pueblo que si yo he dicho que esto va a pasar, esto va a pasar. Hermano, no podemos cambiar el yugo que Dios ha puesto en nuestra vida. Vuelvo a decir, no es un yugo de esclavitud, es un yugo en el cual nos va a guiar para hacer lo correcto. No permitas que doctrinas nuevas, no permitas que lo que Dios ha establecido en su palabra, venga cualquier falso profeta, cualquier persona y te diga, no, eso no lo hagas. No, no hace falta santificarse. ¿Para qué uno se va a santificar tanto? Déjame decirte, ahí vino la palabra de Dios sobre Jeremías y ahí Dios lo confrontó y Dios le dijo, pues, que ahora iban a venir lo que Dios había dicho a través del profeta Jeremías y Ananías pagaría las consecuencias. Hoy hay mucha doctrina falsa. Hoy hay muchos yugos de juguete, hoy hay muchos yugos que han sido inventados por los hombres, que eso no nos llevan a buscar la voluntad de Dios, eso no nos llevan a hacer los propósitos de Dios, eso no nos lleva a arar la tierra para poner la palabra y que esa palabra crezca. Y gente que quiere quebrarlo, quiere quitarlo y empieza a decir, así ha dicho Dios, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, nosotros necesitamos ver la palabra. Ese es nuestro guía. Yo hablaba al principio de 2 clases de yugo. Uno era el que utiliza, como hemos dicho, para labrar la tierra, en la agricultura, y eso es un yugo bueno. Y luego está el yugo de la imposición, el yugo donde uno es esclavo de una nación o de algunas personas. Pero hay un yugo, como les estoy diciendo, bueno. Lamentaciones 3:27 nos dice, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Otra versión nos dice, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Necesitamos ser disciplinados, pueblo de Dios. Pueblo de Dios, necesitamos ser disciplinados. No podemos vivir un evangelio cómodo, un evangelio light. El yugo del Señor no pesa, pero es una responsabilidad cada día decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí tenemos la palabra para guiarnos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos indique y nos dé el conocimiento adecuado para saber cómo ser guiados por Dios. Vuelvo a repetir, Jeremías, Dios le dijo, ponte este yugo
Y vino un profeta, Ananías, con H, y le dijo, vamos a quebrarlo. Lo quebró y lo quitó. No permitas que nadie quite el yugo del Señor en tu vida. Hay muchos yugos aparentemente que son buenos, pero sus caminos, su fin, no es un fin bueno. Necesitamos conocer, iglesia, las Escrituras. Nos dice que hay personas que quieren ser libres, pero todavía llevan el yugo de esclavitud. Tú no has visto a cristianos que llevan muchos años y todavía en algún momento de sus vidas, en algún momento actúan de una forma inadecuada. ¿No será que a veces pueden dejar el yugo del Señor y tomar el yugo antiguo? Nos dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que pudre el yugo? La unción. ¿La unción de quién? Del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo antes de conocer al Señor, yo era una persona que estaba esclavizada por el yugo del diablo. El diablo me decía, ves para aquí, ves para allá, y yo estaba esclavizado por ese yugo. ¿Quién pudo quitar ese yugo de mi vida? El Espíritu Santo. No sé usted si está viviendo momentos que dice, ¿qué está pasando? Estoy haciendo y hago cosas que no quiero hacer todavía. Tal vez usted está siendo influenciada por el yugo. ¿Sabes? Hay mucha gente que van a la iglesia, pero todavía tienen el yugo, la esclavitud, de la ira, de la contienda, ese carácter. La Biblia dice airaos, pero ellos se airan y pecan. Nosotros tenemos que ser libres de ese yugo de esclavitud. Todavía hay personas que en su boca dicen cosas inadecuadas y es porque el diablo le lleva por ese yugo para decir cosas que no edifican. La mentira, la murmuración, la crítica. Si tú quieres ser libre de ese yugo, necesitas al Espíritu Santo, que Él pueda quebrar ese yugo. ¿Cómo se pudrirá el yugo? A causa de la unción. ¿Cómo se quita el yugo de esclavitud? ¿Cómo se quitó el yugo de esclavitud en nosotros cuando vinimos al Señor? A través de la unción del Espíritu Santo. Jesús se fue. Cuando Él resucitó, estuvo 40 días dando señales, manifestándose a los que le habían seguido, a más de 500 personas. Nos dice el libro de Hechos capítulo 1, pero Él se fue y dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Él os guiará, Él os enseñará. ¿Y qué sucedió? Pues cuando estaban allí reunidos, descendió con poder y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy nosotros necesitamos que el Espíritu Santo constantemente venga a nuestras vidas. Hermano y hermana, no podemos llevar los yugos a la iglesia del Señor y cuando salimos de la iglesia poner los viejos yugos. Ahora llevamos más de 45 días confinados. ¿Qué yugo estamos llevando? Tal vez estamos en la casa y estamos solos o apenas con algunos familiares. Pero nosotros como cristianos del Señor Jesucristo, siervos del Señor, siervas del Señor, necesitamos llevar el yugo del Señor siempre. Quiero ir resumiendo y me gustaría tal vez recordarte que el yugo del Señor no es una religión. Hoy en día muchas personas han confundido conocer al Señor con una religión. En el libro de Hechos 15, versículo 10, nos dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí están hablando los apóstoles y están confrontando una situación, están diciendo que no se puede tentar a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera ellos ni sus padres han podido llevar. No pongas palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. No pongamos palabras en la boca del Señor que Él no ha dicho. ¿Sabes que hay muchas personas religiosas
que están buscando aparentemente tener una apariencia como cristianos. Están buscando tener una apariencia de piedad. Pero por dentro, como Juan el Bautista decía, soy sepulcro blanqueado. Por fuera, muy bonito. Pero por dentro, hoy más que nunca, tenemos que predicar un evangelio 100% bíblico. Amén. No podemos obligar a gente nueva a decir, tú tienes que ayunar 3 veces a la semana, tú tienes que orar 26 horas al día, tú tienes... No. Hermanos, seguimos teniendo defectos, seguimos teniendo faltas. La diferencia es que llevamos el yugo del Señor. Amén. Y cuando nos hemos ensuciado, el Señor nos lleva a limpiarnos. Y cuando tenemos hambre, Él nos lleva a buenos pastos. Y cuando estamos cansados, Él nos lleva a buenos descansos. Aleluya. Pero no podemos vivir un evangelio o hacer o decir cosas que Dios no ha dicho. En el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 1, tenían un problema grande. Y ahí nos dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Habían llegado unos falsos discípulos, unos falsos cristianos, y trataban de obligar a toda la iglesia a guardar cosas de la ley. De tal forma que algunos se estaban volviendo atrás, estaban volviendo al yugo de esclavitud. Y ahí Pablo les dice, a ver, por medio de la ley vosotros no podíais ser salvos. Vosotros por medio de la ley no podíais alcanzar lo que era una vida en victoria. ¿Cómo vais otra vez a volver a hacer cosas de la ley para alcanzar la gracia del Señor? Jesucristo es el evangelio puro, sin mancha. Jesucristo es la gracia del Padre para que nosotros podamos andar en santidad, para que podamos perseverar, para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él nos dice, pero no a estar obligados a guardar la ley. Quiero concluir en esta mañana. Decía Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy necesitamos humillarnos. Déjame decirte, si Dios te ha puesto un yugo y te ha puesto a alguien también junto a ti, valora lo que tienes. Joven, valora a esos padres que tienes. Joven, si encima esos padres son cristianos, valóralos más, en el sentido de que si Dios lo ha puesto como tus mentores, qué importante. Hombre, mujer, valora a tus líderes, a tus pastores, a esos obreros, a esas personas que Dios ha delegado para formarte, para enseñarte, para guiarte. Hoy más que nunca tenemos que ser humildes. No podemos llevar el yugo del Señor aquí, o aquí, o aquí. No, es el cerviz. Tenemos que humillar nuestras cabezas. Valora lo que Dios ha puesto a tu lado. Valora a ese hombre, a esa mujer que Dios ha puesto a tu lado, como tu esposo, como tu esposa. Porque a Dios le ha placido que sea así. El Señor quiere que llevemos su yugo. Y Él ha ligado su yugo a nuestro cuello, a nuestra cerviz, para caminar juntos. Hoy más que nunca necesitamos ir donde Él quiera que vayamos, hacer lo que Él quiera que hagamos, decir lo que Él quiera que digamos. No volvamos a ese yugo del pasado, de esclavitud. El Señor nos dice que aprendamos a llevar el yugo suyo, el que Él nos ha puesto, nada más y nada menos que el yugo del Rey de Reyes, el Señor de Señores, dirigiendo nuestros pasos para obedecerle y para honrarle. Cierra tus ojos, vamos a dar gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos a llevar tu yugo. Señor, tú nos llevaste de la esclavitud, nos trajiste a la libertad. Señor, tú nos tomaste y quebraste ese yugo que nos llevaba al infierno. Ayúdanos
a valorar ese yugo que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, somos esclavos, pero ya no somos esclavos a ti, a la fuerza, sino por voluntad propia. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, pero tú nos has hecho libres. En esta mañana, Señor, yo te ruego que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar frutos para honrarte, para bendecirte, que ya no miremos atrás, no tenemos nada que mirar atrás. Cuando uno lleva tu yugo, solamente podemos mirar hacia adelante para arar la tierra o para hacer lo que tú quieras que hagamos. Bendice a mis hermanos, hermanas, en sus diferentes confinamientos, en sus diferentes circunstancias, en sus diferentes situaciones, y cada uno, Señor, según la necesidad que tenga, extiende tu mano de gracia, tu mano de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Todavía sigue el programa. Hay tiempo ahora para la intercesión, algunas cosas más que se han preparado para el Día de la Madre. Yo agradezco profundamente a todos los hermanos, hermanas, jóvenes que están trabajando en el Zoom, en el Facebook, en las alabanzas, en todo lo que estamos haciendo, porque gracias a todos podemos seguir predicando el Evangelio. Ánimo, iglesia, en breve estaremos juntos nuevamente en un local, compartiendo, alabando al Señor, pero no te olvides, somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor no necesita de un local. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, cuídense, bendiciones.